En nuestro último estudio estuvimos viendo qué es una confesión verdadera. En el estudio de hoy pretendemos comprender lo que la Biblia dice al respecto. Nuestra sociedad usa la palabra confesión con mucha liviandad, pero la verdad es que esas confesiones a las que la gente se refiere no alcanzan el estándar bíblico de la confesión. Vemos personas que admiten algo, otros que aceptan haber hecho algo malo, pero por lo general no se consideran culpables. Siempre tienen razones por haber hecho lo que hicieron. Fueron víctimas de alguien o algo que los llevó a hacer lo que hicieron. Entonces, mientras las revistas y los tabloides dicen confesiones verdaderas y alguna celebridad confiesa algo, se trata de algo totalmente diferente de lo que es la confesión bíblica. Lo que complica más la cuestión es la pérdida en nuestra sociedad y en nuestras vidas de la vergüenza. Sentirse avergonzado en la actualidad es considerado algo tonto, pasado de moda, podemos decir. Inclusive, cuando alguien admite pecado, por lo general no está avergonzado. Nadie en la actualidad, si es sorprendido de haber pecado, va a decir, me avergüenzo por lo que dije o hice. Nadie. La verdad es que nuestra inclinación natural de nuestro corazón depravado hace lo posible por resistir la confesión. No porque no quiera admitir el pecado, sino porque quiere seguir pecando. En un hotel y casino de Las Vegas, sacó hace poco una publicidad en una revista de negocios. Se trataba de una página en negro y 4 palabras en blanco. Entréguese a la tentación. Créame, no es nada difícil. A causa de ello, nuestra sociedad, llena de pecado y culpa, trata de cubrir, ocultar y minimizar esa culpa que el pecado trae al no ser confesado. La respuesta a la culpa y a la conciencia cargada, al corazón angustiado por el pecado, es la confesión verdadera. En el libro de Esdras, descubrimos a un hombre que nos ilustra la verdadera confesión. Y ya vimos 3 ingredientes de la verdadera confesión. Antes de comenzar, me gustaría repasar el significado de la verdadera confesión que vimos en el estudio anterior. Confesión es simplemente admitir infidelidad a Dios por medio de pensamientos o acciones pecaminosas, estar de acuerdo con el punto de vista divino en cuanto a sus acciones y pensamientos como inexcusables, aceptar humildemente las consecuencias traídas por esos pensamientos u acciones, actuar diligentemente en fidelidad hacia nuestro Dios compasivo. Eso es confesión bíblica. Esdras acaba de escuchar que 113 líderes políticos y espirituales en Jerusalén son culpables de casarse con mujeres paganas, incrédulas e idólatras. Malaquías arroja más luz al tema al decirnos que muchos de esos hombres se habían divorciado de sus mujeres para casarse con amonitas, eteas y mujeres egipcias. El propósito de Israel en la tierra corría riesgos. Los niños aprenderían idolatría. El pasado de Israel nos revela que eran muy vulnerables a los dioses que podían ver y palpar. El remanente de judíos que regresó a Jerusalén para restaurar la ciudad y la adoración del único Dios verdadero, ahora estaba violando la ley de Moisés. La respuesta de Esdras a las noticias de pecado en el pueblo nos provee los ingredientes de la verdadera confesión. Dijimos, admitir. El primer ingrediente es admitir el pecado. Fíjese en el capítulo 9, versículo 6b. Oh Dios mío, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Luego, en los versículos 10 al 12 leemos, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues,
No daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Esdras admitió el pecado como pecado. Él no puso ninguna excusa ni se puso a razonar. Él simplemente dijo: «Oh Dios, hemos pecado». Entonces, el primer ingrediente es admitir el pecado. El segundo ingrediente que vemos en la verdadera confesión fue la aversión hacia el pecado. Hubo vergüenza sobre el mismo. Luego, en tercer lugar, se tomó conciencia de la gracia de Dios. Me encanta el versículo 13, donde dice: «Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este». La confesión falsa jamás diría lo que dice el versículo 13: «Señor, nos trataste mejor de lo que merecemos». No lo diría. No. Alguien confesando falsamente minimiza el pecado y por lo general exagera cuán severo es Dios, lo que la Iglesia demanda y cuán difíciles son las consecuencias. La verdadera confesión magnifica nuestro pecado y magnifica la gracia de Dios, que nos da lo que no merecemos por su gracia y no nos da lo que merecemos en su misericordia. Así que la verdadera confesión involucra admitir la falta, pero eso no es suficiente. También involucra aversión, pero eso tampoco es suficiente. La verdadera confesión involucra hacer conciencia, pero aún el ser consciente de la gracia de Dios no es suficiente. Se necesita más para que una confesión verdadera sea manifiesta. De hecho, podríamos listar los 5 ingredientes en 2 partes. Las primeras 3 palabras que estudiamos en nuestro programa anterior y que recién acabamos de repasar reflejan la naturaleza privada de la confesión. Los últimos 2 ingredientes reflejan la naturaleza pública de la confesión. Permítame decir que, si bien todas las confesiones no son públicas, es muy fácil decir que uno va a confesar privadamente sus intenciones de hacerlo. Es fácil decir: «Ese pecado es horrible, me arrepiento de mi conducta, admito mi pecado, la gracia de Dios es maravillosa». Eso es fácil. Un candidato presidencial habló en una ocasión de cuán importantes son los valores, Dios y la fe para él. En su intento de convencer al pueblo de que lo tenían que elegir como presidente por sus valores, dijo que su versículo favorito era Juan, capítulo 16, versículo 3. Desde luego que él quiso decir Juan 3, 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema está en que el que le escribió el discurso no sabía lo suficiente, no conocía la Biblia y no se dio cuenta del error. Así que este candidato dijo que su versículo favorito era Juan 16:3. Es irónico, pero en Juan 16:3 Jesús se refiere a los hipócritas diciendo: «Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí». Es fácil decir: creo en la confesión, creo en la gracia de Dios, el pecado de esta sociedad me espanta. Es muy fácil decirlo. Pero sigamos avanzando. Los últimos ingredientes de esta verdadera confesión, los próximos 2 ingredientes, revelan si usted tenía intenciones de confesar o no. El próximo ingrediente que revela la verdadera confesión se encuentra en la palabra acción. Acción. Fíjese en el capítulo 10, versículos 1 y 2, donde la palabra de Dios dice esto: «Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él
una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Notó los elementos de la verdadera confesión. Hay admisión de pecado, porque dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Hay aversión. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Y hay conciencia de la gracia divina, porque dice: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Luego, hay un llamado a la acción en los versículos 3 y 4, donde dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Me gustaría decir algo a favor de todos los pastores, ancianos, maestros de escuela dominical y de cada familia que está involucrada en el ministerio. No hay nada más maravilloso o que dé más ánimo que alguien se acerque a uno y le diga, como dijo Secanías: escuchen, sé que están liderando su grupo, congregación o clase y tienen responsabilidades, pero quiero que sepan que estoy con ustedes. Así que tengan coraje al liderar, al enseñar y al tomar decisiones. Solo quiero que sepan que no están solos. Ojalá que la tribu de Secanías siga creciendo. Las personas que le dicen a los que están en el liderazgo: no pierdan el ánimo. Ojalá que se multipliquen más y más estas personas. Fíjese lo que pasa a continuación ahora. En el versículo 9 al 12 dice la Biblia: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en voz alta: así se haga conforme a tu palabra. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Con razón, Esdras y Nehemías, después de él, tienen éxito. ¿Ve esta escena? Esdras, el líder, se pone de pie y con coraje declara la voluntad de Dios. El pueblo clama: así se haga. Esdras: tienes razón, necesitamos lidiar con nuestro pecado. Vamos a obedecer la palabra de Dios como nuestro deber sagrado. Ahora, este pasaje saca a la luz una interrogante en cuanto al divorcio de estos hombres con las mujeres paganas. ¿Estuvo bien o mal? El divorcio se había transformado en algo común en la comunidad judía y en Jerusalén después del exilio. Muchos judíos se habían divorciado de sus mujeres para poder casarse con mujeres paganas con dinero. La tradición rabínica comenta que estos divorcios ocurrían porque las mujeres judías habían perdido su belleza trabajando arduamente al sol para reconstruir sus casas y plantaciones. Un autor escribió lo siguiente, escuche bien: si bien el divorcio nunca fue el ideal de Dios, en el libro de Esdras lo encontramos como el mejor de 2 males. La adoración a los ídolos era mucho peor que divorciarse de idólatras que al final hubiesen destruido la comunidad judía restaurada y el plan especial de Dios para ellos como nación. Otro autor dice: una situación desesperada necesitaba un remedio desesperadamente.
El mal que se había hecho ponía en peligro la existencia misma del pueblo de Dios, y la única manera de solucionar eso era alinear al pueblo de nuevo con el propósito divino. Hasta ahí lo que dicen estos autores. La idea que quiero dejarle es que la verdadera confesión está dispuesta a hacer lo que sea para acercar a la persona nuevamente a la comunión con Dios y su voluntad. Muchos van a decir que confesaron, pero pocos van a estar dispuestos a actuar. La verdadera confesión se levanta después de estar de rodillas para hacer lo correcto y corregir lo que se hizo mal. El que huyó, regresa a casa. El ladrón restituye. El adúltero rompe la relación. El tramposo toma el examen de nuevo. El murmurador da marcha atrás. El mentiroso dice la verdad. La verdadera confesión se hace ver en acciones. Pero hay un ingrediente más en la verdadera confesión, y se trata de rendir cuentas. Habíamos dicho que el cuarto ingrediente era la acción. Ahora hablamos de rendir cuentas. 113 judíos se casaron con mujeres paganas. 17 eran sacerdotes, 10 eran levitas y un grupo de 86 conformaba el resto. Estos rindieron cuentas los unos a los otros al encontrarse con Esdras en los últimos versículos del capítulo 10. También rendirían cuentas a Dios. Fíjese que en la última porción del libro de Esdras, desde el versículo 18 hasta el 44, tenemos una lista de nombres. Es la lista de estos 113 hombres que habían pecado contra Dios y su nación. ¿Se imagina estar en la lista de ofensores? ¿Se imagina que sus pecados sean grabados por Dios en la Biblia? ¿Le gustaría eso? Amigo, hay otros pasajes en la Biblia que nos dice que Dios olvida nuestros pecados e iniquidades. Y hay pasajes que nos dicen que cada palabra ociosa quedará grabada y cada obra vana es inscripta en una lista, y el día se aproxima cuando tengamos que dar cuentas delante de Dios. Un juicio va a ser de los creyentes, los cuales tendrán que dar cuentas de cómo vivieron sus vidas y cómo usaron sus dones y oportunidades. Ese juicio lo llamamos el Tribunal de Cristo y está en 2 Corintios capítulo 5. El otro juicio va a ser para los incrédulos. El juicio del gran trono blanco se describe en detalle en el libro de Apocalipsis capítulo 20, donde toda la humanidad que no creyó será juzgada según sus obras. La diferencia entre los creyentes que serán juzgados y galardonados y los inconversos que serán juzgados y luego condenados es la palabra confesión. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre los que confiesan a Cristo y los que no. Los que confiesan sus pecados y los que no. Los que experimentaron la verdadera confesión, les espera el cielo, mientras los que se rehusaron a admitir su pecado irán al infierno. Amigos, nunca es muy temprano para confesar, pero un día sí será demasiado tarde. ¿Escuchó bien? Nunca es demasiado temprano para confesar, pero un día será demasiado tarde. Vamos a aplicar esta porción de la palabra de Dios. Hay una confesión verdadera. Y me gustaría dar 3 pensamientos para concluir en cuanto a la verdadera confesión. La verdadera confesión revela la sinceridad del corazón. Max Lucado escribió en su libro El aplauso del cielo, y él dice así: confesar pecados, o sea, admitir haber fallado, es exactamente lo que los prisioneros del orgullo no quieren hacer. Bueno, puede que no sea perfecto, pero soy mejor que Hitler, y desde luego que más amable que Saddam Hussein. Yo, un pecador, seguramente de vez en cuando hago algo malo, pero soy un buen tipo. Soy tan bueno como mi vecino, pago los impuestos. Entreno a los chicos para jugar al fútbol. Hasta hago donaciones a la Cruz Roja.
Dios estaría orgulloso de tener a alguien como yo en su equipo. Justificación, raciocinio, comparación son herramientas de presidiarios. Suenan bien al oído, suenan familiares, pero en el reino suenan como palabras huecas. Hasta ahí lo que dice Max Lucado en su libro El aplauso del cielo. La confesión falsa revela orgullo y autosuficiencia. La confesión verdadera revela sinceridad de corazón, no se olvide. La verdadera confesión revela la sinceridad del corazón. Pero también, en segundo lugar, la verdadera confesión requiere la sumisión del creyente. Es otra manera de decir que si usted está verdaderamente interesado en la confesión genuina, va a actuar. Hace poco leí una descripción del avivamiento de Gales del siglo XIX. Decía así: cuando las personas confesaban sus pecados y buscaban el control del Espíritu Santo de Dios, hacían lo posible para confesar sus malas acciones y hacer una restitución. Esto creó un caos para los astilleros de la costa de Gales. A través de los años, los trabajadores se habían robado todo tipo de herramientas, desde martillos hasta serretillas. Sin embargo, cuando buscaron estar bien con Dios, comenzaron a devolver lo que se habían robado y en poco tiempo los astilleros estaban repletos de herramientas. Habían montañas de herramientas metálicas, de tal manera que los dueños de los astilleros pusieron letreros que decían: si usted ha sido guiado por Dios a devolver lo que se robó, sepa que la administración lo perdona y le pide que se quede con lo que se llevó. ¡Qué hermoso ejemplo de ver lo que Dios hace en el corazón y en la vida de una persona que realmente está confesando su pecado! La verdadera confesión revela la sinceridad del corazón, pero también requiere la sumisión del creyente y, en tercer y último lugar, la confesión verdadera revive la pasión por Dios. David, en su oración de confesión en el Salmo 51, le pide al Señor que le devuelva el gozo de su salvación. Quizás usted necesite revivir su relación inconsistente con Cristo, no con una mejor Biblia de estudio, ni una nueva iglesia, ni una mejor actitud, sino con una confesión abierta de su pecado, seguida por una acción. Y lo que le espera será una perspectiva fresca de la gracia de Dios en una relación íntima y transparente con su Padre Celestial, quien, a causa de su confesión, restaurará el gozo de su salvación. Esta porción de la palabra de Dios no le anima a orar a Dios y confesar su pecado. ¿Tiene algo que confesar delante de Dios? ¿Está viviendo una vida sin sabor? ¿No está viviendo una vida de victoria? ¿Por qué no ora a Dios en este momento y le pide perdón por sus pecados? Y Dios seguramente le va a perdonar. Dios, llegamos ante ti con un corazón sincero, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Señor, escucha cada una de nuestras oraciones. Hay muchos aquí que están confesando delante de ti, reconociendo cada uno de sus pecados. Te pedimos que nos perdones y que restablezcas el gozo de la salvación en cada una de nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.